Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas. Muy buenos Aquí, días, Marisa. aquí buenos Buenos días a días. todos. En algunos casos serían buenas madrugadas. Bueno, en cualquier caso es la primera vez que nos presentamos así en vivo, en carne y hueso. Hasta ahora solo conocíais nuestra voz, ahora vais a tener una aproximación, ¿no?, más completa. Y bueno, en este caso se nos ocurría que podíamos hablar de Plutón, un tema harto complejo, donde ha habido muchos astrólogos muy ilustrados que han hecho trabajos muy interesantes al respecto. Pero bueno, nosotros nos pretendemos hacer un análisis en relación también a el nada es lo que parece. O sea que podemos también sacar fila prim en algunos casos sobre asuntos de Plutón. Vamos a ver cómo se va dando porque la naturaleza de este podcast nace con la intención de que sea espontáneo, de que vayan surgiendo reflexiones, de que vayamos llegando un poco más allá de lo aparente. Entonces, bueno, pues no va a ser tanto una narrativa que ilustre los procesos de Plutón, aunque sí vamos a hacer mención, sobre todo Ana, pero, pero un poco ir viendo la naturaleza de este planeta que es tan controvertido que en muchas ocasiones estamos oyendo constantemente que representa Plutón. Por ejemplo, Plutón en la vida de una persona posiblemente pasará como mucho por 4 casas, porque Exactamente. tiene una vida, está mucho tiempo en las casas. Y la realidad es que suele transformar, suele deconstruir, ¿no? Y eso es lo que creo que a todos nos interesa en la medida en la que somos seres permeables y que estamos al abrigo de este universo que nos va dando improntas. Bueno, pues en ese aspecto vamos a ir mirando un poquito qué puede representar. A lo mejor nos metemos en casas o a lo mejor vamos viendo lo que representa Plutón. Pero a mí hay una cosa que Ana dice que me parece muy interesante sobre el secuestro, ¿verdad, Ana? Sobre el secuestro de Plutón. Ah, Sí, exactamente. Bueno, está el mito de Perséfone, exacto. que es algo que toda persona podéis ir a buscar para ilustraros un poco más, porque, a ver, tampoco vamos a leeros lo que es el mito entero, pero sí que de alguna manera desgranar lo esencial de este mito, ¿no? Es decir, el dios Hades, justamente que es Plutón, en la mitología secuestra a Perséfone, que es la hija de Deméter, que de Ujú. alguna manera representa la tierra simbólicamente, y Perséfone representa la primavera, ¿no? Como aspecto dentro de la Exacto. naturaleza. Y entonces ella está paseando con sus ninfas y Hades la secuestra y se la lleva al inframundo. Entonces está allí un tiempo mientras su madre, Demeter, la busca, etcétera, etcétera. Y claro, de alguna manera este mito nos lleva a pensar en qué ocurre cada vez que tenemos un contacto con Plutón. A un nivel de carta natal, lógicamente todos tenemos Plutón en algún sitio, es decir, que Ujú. desde el momento en que nacemos y el resto de nuestra vida, Plutón está de alguna manera operando a un nivel de lo que es nuestro inconsciente como partícipe de ese inconsciente colectivo, porque hemos de tener en cuenta que Plutón es un planeta transpersonal e incluso es un planeta espiritual, ¿no? Visto desde un punto de vista más trascendental. Todo lo que implica un cambio de conciencia siempre alude a lo que es un aspecto espiritual del humano, ¿no? Por ese cambio de conciencia. Entonces, claro, cada vez que también tenemos un tránsito, que es a lo que queremos de alguna manera hacer también alusión hoy, debido a los movimientos de Plutón que tenemos de hace un tiempo y hacia dónde va, y todo lo que nos va a desvelar y hacia dónde va, Pues sí, que cada vez que hacemos un contacto con Plutón vamos a sentir exactamente este estado como de sentirnos secuestrados, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la palabra que yo veo afín a este mito, ¿no? Es el bloqueo. Me siento bloqueado, me siento bloqueado, ¿no? Es como justamente la consecuencia de cuando algo te atrapa, cuando alguien te atrapa, incluso desgraciadamente, si alguien que ve este vídeo ha sido secuestrado, esperemos que bueno, que no tenga tampoco
una situación en estos momentos traumática, pero sí que tiene esa sensación, te da esta sensación como de no poder moverte. O sea, hay como una especie de inmovilización y lógicamente esta inmovilización es la que se requiere para que Plutón pueda operar. O sea, una cosa es el mito, que sabemos que el mito tiene su simbología, pero después es qué es lo que eso, cuál es la verdad que desvela todo este mito, ¿no? Y es que justamente a partir de ese momento sería como si un cirujano fuera detrás del enfermo para operarlo, ¿no? Hay que dormirle y sentarle en la camilla para operarle, ¿no? Pues Plutón, Sí. de alguna manera, sería Bueno, yo, el efecto del secuestro, ¿no? Entonces nos sentimos bloqueados y claro, esto intensifica mucho, ¿no? Por eso que un contacto de Plutón, por ejemplo, en tránsito puede ser tremendamente intenso, ¿no? de cualquier manera, si me permites, yo creo que eso se produce de una forma, claro, imagínate un transpersonal que pasa por una casa, por tu casa, por ejemplo, en el ascendente, y claro, representa una deconstrucción, claro, hay una cierta resistencia porque estamos acostumbrados a percibirnos de una cierta manera y de pronto pasa el huracán Plutón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, automáticamente barre, quieras o no. Es decir, puedes resistirte, puedes llevarlo desde el enfado, porque claro, van a haber cosas en tu entorno, dentro de ti, que cambian, que se van a estar transformando, que requieren otra demanda y también en lo exterior. Y entonces ahí se producen ciertas luchas intestinas, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces la pregunta es, Plutón, que además está yo creo que Plutón tiene una labor fundamental en nuestras vidas. Totalmente. Porque para mí Plutón, sé que es algo con lo que no, es una energía con la que no nos podemos manejar porque está más allá de lo que podemos concebir, ¿no? Pero es muy revelador y si comprendes la naturaleza de Plutón en el sentido de cambio, de romper con estructuras, de que hay cosas que ya nos encorsetan, que ya no responden a lo que vivimos hoy, por ejemplo, ¿no? Pero que nosotros por naturaleza tendemos a resistirnos al cambio. El cambio que es inherente a la vida pareciese que no es orgánico y cuando realmente es la vida así. Constantemente estamos asistiendo a transformaciones, a cambios, ¿no? Entonces Plutón Bueno, viene y te da siempre. un golpetazo y te dice, o cambias o cambias. O sea, es que no hay otra, ¿no? Y Mm. bueno, hay que Sí, asumirlo. Plutón opera muy, muy, muy a nivel interno y nos da esa sensación como de llevarnos hacia adentro, ¿no? Y desde ese dentro, de alguna manera, la situación obliga un poco como a hacer visible, ¿vale? Algo que pertenece a esa parte inconsciente, ¿no? O sea, su Sí, función es la de, como hace el iceberg, de alguna manera, que tenemos esa parte del iceberg que está hundida en el océano, por ejemplo, es que, por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo actualmente. Es muy curioso porque es lo que decimos que en el medio ambiente tenemos constantes mensajes porque no deja de formar parte de lo que es el contexto y la conciencia de ese contexto, ¿no? sí, Pero sí. el que se vayan deshaciendo, ¿vale? De alguna manera hace como emerger, porque claro, aquello que va deshaciéndose como agua sólida, al deshacerse, es como si se hace visible, ¿no? O sea, Sube el emerge nivel, a la sube el nivel, superficie. sube el nivel, claro. Exactamente. Y ahí, pues, es la función esta de Plutón. O sea, efectivamente la resistencia forma parte, o sea, es producto del proceso. Claro. Porque evidentemente, aunque somos eh, el humano como animales de adaptación al cambio, eso de adaptarnos no siempre es evidente, ¿no? No, Y nos resistimos porque la que estamos en una situación cómoda o hemos normalizado una situación, pues evidentemente cuesta mucho movilizarnos. Pero el cambio justamente es lo que permite el avanzar. Y pero efectivamente, como tú dices, pues mira, hay un comentario de Howard Sasportas en Los dioses del cambio, que me parece interesante en relación a Plutón. Dice así: la muerte del ego y recuperación de partes perdidas del yo. Y en ese sentido, fíjate, es verdad, porque muchas veces estructuralmente vamos siendo aquello que los demás nos permiten ser, ¿no? O sea, tú te comportas de una forma determinada con tu papá, con tu mamá, porque has
O sea, como somos permeables al entorno, el entorno comporta que vayamos siendo de alguna manera aquello que esperan que seamos. Entonces aparece Plutón y Plutón dice, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Dónde estás tú, no? Mm, Y es como un contacto con esa parte interna que tú dices, ¿no? Como que no es que te invites, que o lo haces y te mm, ves en la posibilidad también de reconocer partes perdidas de ti, ¿no? Como exacto. que conectas con algo más intrínseco tuyo. Mm, Y creo que sí, eso, en ese sentido, esa transformación es vital, es necesaria también, ¿no? sí. Para el proceso vital de seguir evolucionando, Exactamente. Fíjate ¿no? que desde la mirada más esotérica, vamos a decir, Plutón está considerado como el primer principio cósmico que tiene que ver con una voluntad impersonal. Por eso se atribuye en algunas corrientes del conocimiento como el arquetipo del alma también. Es decir, Claro, es una voluntad que no controlas absolutamente para nada desde el yo personal. Es por eso que el claro, resistirse es lo que puede traer sufrimiento, porque claro. sería como intentar controlar cuando una ola quiere subir y nosotros no quisiéramos que subiera esta ola, por ejemplo, Ujú, ¿no? Porque va a hacer 5 metros, no, no podemos hacer claro. nada con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y los transpersonales tienen esta parte. Bien, ¿qué nos Mira, trae Plutón, no? Que Plutón, como planeta transpersonal, nos habla del colectivo, es decir, más allá de lo personal, que también, según los expertos, actúan de una forma intermitente, porque es como ahora llega un momento de crisis donde podemos tener esa resistencia o nos hacemos permeables al cambio y avanzamos, pero sobre todo es a nivel colectivo y a nivel mundial. O sea, lo que son los transpersonales operan más a través de lo generacional, ¿no? Por eso se le llaman planetas también generacionales. Y justamente, pues, tenemos actualmente este momento en el que Plutón todavía, hasta el día 12, que se va a poner directo, lo tenemos retrogrado en el signo de Capricornio. Es la cuarta vez. En todo el año pasado tuvimos 3 veces Plutón retrógrado. Esta ya es la última vez y ya pasamos definitivamente al signo de Acuario en el mes de noviembre, el 20 de noviembre. ujú, Así que, claro, como Plutón está más de 200 años para dar la vuelta alrededor del Sol, o sea, lo que es en su movimiento de traslación. También tengamos en cuenta que la elíptica de Plutón, o sea, corta lo que es eh, esa forma plana del sistema solar, ¿no? Pues Plutón lo que hace es que tiene un movimiento que corta, ¿no? el sistema solar y por lo tanto es por eso que tarda tantísimos años en dar todo lo que es una vuelta. Es por eso que cuando Marisa comentaba que a lo mejor puede estar, mira, en una investigación que hice puede llegar a estar incluso muy rápido, 11 años en un signo, que sería en el momento en el que en este cruce del sistema solar estaría más cerca del Sol, hasta cuando está en los extremos puede llegar a estar hasta 30 años. En este caso vamos a fíjate. estar 21 y hemos estado 15 en Capricornio, si no recuerdo mal. Pero claro, desde este punto de vista matemático, pues igual lo tenemos 3 años, ay, perdón, 3 signos como mucho en Sí, nuestra carta natal por tránsito. Es decir, va a recorrer 3 signos o 3 casas o un poco más, dependiendo de la generación a la que pertenecemos. sí, sí. Mm. Como tú decías, por lo tanto, solo tenemos la oportunidad, porque es oportunidad, como miembros de esta humanidad, de participar a generar cambios en función bajo el signo en el que esté, ¿no? Y hemos estado buscando, Marisa y yo hemos investigado un poquitín, antes de hacer el podcast. Bueno, ha investigado sobre todo Ana un poquitín en el tema de fechas y estas cosas. Y bueno, Y bueno, ¿verdad? la última vez que Plutón estuvo en Acuario, que todavía no había sido descubierto, entonces ahí también hay un tema muy interesante, porque es como lo que la física cuántica explica, ¿no? Que lo observado no existe hasta que es observado. Es decir,
todos los planetas están, incluso por eso la aparición de ahora de asteroides ha estado ahí. No es que están formándose ahora, aunque otros puede que sí, pero es en el momento en que se descubre, ese momento es en el que se le da el existir, ¿no? En este caso al planeta. Sí. Pero Plutón estuvo en Acuario entre 1778 y 1798 y fue un periodo justamente en el que incluye aspectos revolucionarios como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, pero resulta que dentro de este periodo es cuando se descubre a Urano. Entonces, cuidado, porque Plutón no tiene que ver con las revoluciones. Es decir, si nosotros encontramos que en estas fechas, evidentemente, se dio en la historia esas revoluciones, es debido a Urano, que fue descubierto un 13 de marzo de 1781. Fijaros que está en el marco de 1778 a 1798, 20 años Plutón en Acuario. Dentro de ese marco temporal, Urano es descubierto, es decir, aparece en la conciencia humana el 13 de marzo de 1781. Así que, además, estaba en el signo de Géminis en ese momento, que me hace pensar en este año que viene que vamos a tener Urano entrando también en Géminis. Bien, ahí lo que podemos decir que sí que hemos encontrado como aspectos relacionados con Plutón en Acuario, es que muchas veces también podemos tener experiencias o eventos que se relacionan por oposición. Por ejemplo, Acuario es un signo que está opuesto al signo de Leo y justamente ahí hemos encontrado en la historia un sinfín de acontecimientos, lógicamente por la Revolución Francesa con el país de Francia, donde tenemos el tema de Bonaparte, la guerra de la Vendée, que es una guerra civil también en Francia. Es decir, que evidentemente todo lo que constituye esa Revolución Francesa, antes y después, eso hizo un marco muy grande dentro de lo que es este país. Francia, al cual se le dice que es del signo de Leo. Hemos encontrado cartas donde también tiene otros signos. Porque también en el momento en que, eh, ¿cuál es ese momento? El 14 de julio de 1789, ahí tenemos lo que es la Francia contemporánea, ¿sí? Sí, es la toma de Vale, la Bastilla. exactamente, y evidentemente ahí hay otra carta que se puede levantar, ¿vale? Donde evidentemente no tenemos al Sol en Leo, pero sí que tenemos otros planetas en Leo muy cerca, haciendo casi un stellium con el Sol en Cáncer. Pero en realidad Francia tiene el signo de Leo como signo asignado al país y pues Plutón, que estaba en Acuario, justamente entraba por oposición. Es decir, que por oposición podemos encontrarnos en los próximos años que todo lo que es Leo, es decir, a nivel monárquico, por ejemplo, es algo que puede caer. Sí. Evidentemente podemos encontrarnos con otras revoluciones, exactamente como viva imagen de ese momento, que esto es lo que se estudia con los ciclos planetarios y lo que también hace la economía y los historiadores. O sea, entramos en ciclos donde podemos tener repeticiones dentro de lo que es la historia del hilo conductor. No tiene por qué ser al detalle, pero sí del hilo conductor. De hecho, en el momento de la pandemia del 2020, justamente Plutón en Capricornio, yo hice un estudio, en ese momento me di cuenta, cuando fue descubierto, que fue en 1930 Plutón, en ese momento fijaros que teníamos que Plutón acababa de entrar en Cáncer y nosotros estábamos en el 2020 con un Plutón en Capricornio. ¿Vale? O sea que tenemos de Ujú. nuevo que Capricornio y Cáncer están Un haciendo eje. una oposición. Y esto es muy interesante de ver, porque una oposición sería como una especie de luna llena, es decir, tenemos ahí la plena visibilidad de una parte de un ciclo, de como la mitad de un ciclo, ¿no? Sería como una forma de interpretar lo que en la astrología se llaman aspectos, ¿no? Y en ese momento
fijaros que en 1930 es justo el año después del 29, que es cuando hubo el crack bancario, y también lo que son las entreguerras. Y claro, hubieron Sí. situaciones en ese momento muy similares a las que estuvimos viviendo, que realmente pues, fueron efectos colaterales muy parecidos a las consecuencias que un pueblo vive bajo una guerra, por ejemplo, ¿no? Que si gente que no puede volver a casa, que si gente que se muere sola, etcétera, todo esto, ¿no? Aparte también lo que la economía vivió al respecto de la pandemia, lógicamente, ¿no? Entonces, es una forma de ver un poco cuando se estudia un planeta transpersonal que al estar tantos años en un signo, podemos hacer referencias de este tipo, hacer referencias desde la oposición, porque justo cuando hace un cambio de signo, me refiero, ahora que Plutón va a entrar en Acuario, es el momento de hacer ese acto reflejo en situaciones Leo. Por lo tanto, todo lo que es monárquico, todo lo que es el poder monárquico, todo esto, en teoría, en los próximos 21 años, yo creo que vamos a ver ahí muchos Mucha cambios. transformación. En cualquier caso, lo que está claro es que estos 16 años que ha estado en Capricornio ha sido demoledor en cuanto a nivel estructural, ¿no? O sea, Claro, que es predecible que vayan sucediendo. Claro, lo interesante de la astrología es que te permite, y sobre todo, hacer predicciones, estimaciones en base a lo que ocurrió, ¿no? Porque parece ser que siempre suele haber unas tendencias similares y cuando intervienen factores astronómicos pueden posibilitar esa dinamización de una forma contundente, ¿no? Y en ese, creo que es interesante porque creo que astronómicamente, esto que has comentado antes, has hecho referencia a asuntos astronómicos, el movimiento de Plutón, es tan extraordinariamente apasionante ese tema porque te permite comprender esos movimientos estelares que en definitiva se producen también en nuestro movimiento personal, ¿no? Como si fuésemos exacto, pequeños estrellas que también se van moviendo de una cierta manera y que van dando sentido a todo lo que va aconteciendo. En cualquier caso, la astrología, que es un campo apasionante y que tiene su parte rigurosa en la astronomía, también, ¿no? Que nos permite hacer, o sea, como profundizar en asuntos, ¿no? Como sí, incluso a nivel psicológico, porque cuando estábamos hablando, por ejemplo, de Plutón, de la parte interior, es como volver nuevamente a hacer una analogía con lo que decía Jung, ¿no? O sea, comprender que somos algo que se expresa, pero que internamente también tiene sus sombras, ¿no? Y esa es la totalidad del individuo. Y tienes que exacto, atreverte a ir al inframundo, a tu inframundo, simbólicamente, para poder ir un poco más allá, ¿no? Para poderte exactamente. aceptar, porque si no ves tus sombras, las vas a proyectar fuera, vas a ver fuera lo que, ¿no? Y quizás esta situación de transformación, ahora con la entrada de Plutón en Acuario, el movimiento será tal vez más sutil, donde va a intervenir factores como la tecnología, ¿no? Tal vez toque asuntos como la IA, ¿no? La inteligencia Totalmente. Es que artificial. además hay también, sí, una Sí, forma, sí, tú conoces muy bien también los decanatos de Manilius en astrología, sí, claro. permiten ahí ver cómo va a ser el paso de Plutón por Acuario, ¿no? Entonces, los decanatos de Manilius lo que hacen es que dividen el signo, que es de 30 grados, los divide en 10 partes, decanatos viene de 10, y se atribuye ahí también la misma secuencia del zodiaco, que empezando por Aries, va haciendo de nuevo toda la secuencia de Aries a Piscis, y así vuelve a empezar. O sea, tenemos de Aries a Cáncer, tenemos cada 10 grados un signo atribuido de la secuencia zodiacal, a partir de Leo hasta Escorpio lo mismo, y a partir de Sagitario hasta Piscis lo mismo, ¿no? Lo Y cual eso, y hace eso, y eso lo importante es que le da una cualidad diferencial, ¿no? totalmente, claro, es un fractal. Y Claro. fijaros, ¿no? El primer decanato de Acuario es a Libra, y por lo tanto vamos a tener dentro de sus 21 años siete en los que vamos a entrar en relación a todo lo tecnológico de una manera en la que podemos incluso sentirnos atrapados, ¿eh? O sea, es Claro. aquello de que el Acuario gira alrededor de algo y Claro, claro, claro. o Sí. sea que lo que es la parte de la inteligencia artificial, bueno, esto es otro tema, ya estuvimos hablando de esto un día, estamos dentro, ya esto se queda Sí. ahí,
Sí, Por sí, lo tanto, vamos a en los próximos 7 años ver cómo esto va a ser una relación totalitaria para todos nuestros días y esto va a ir avanzando muy rápido durante estos 7 primeros años. Por lo tanto, vamos a ver ahí la parte de Libra respecto a Acuario, ¿no? mm, Cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos sí, a entrar en relación también a todo lo que es lo comunitario, las colaboraciones sociales, las relaciones sociales en general. Eso va a tener un fundamento muy importante. Luego vamos a pasar a un decanato Escorpio y justamente ese decanato empieza en el 2030, Marisa. O sea, es que es bueno, ya han como, cambiado, wow. ha cambiado la agenda ya un poquito, ¿eh? Están hablando del 45 ya, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, parece que sí. al 30 no llegan, o sea que no. Pero en cualquier caso, a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, hablan de la... Me hace mucha gracia, es una manera de hablar, ¿eh? Pero con el tema de la inteligencia artificial, que a mí me parece que es una herramienta que puede estar al servicio nuestro y que además que puede ser muy interesante. Es muy interesante, es muy interesante. El tema es la amenaza, ¿no? Como que nos amenaza. Estamos asistiendo a una transformación social. Esto es así. O sea, nuestros puestos de trabajo se van a ver afectados. Nuestra manera de entender la realidad va a ser diferente porque se está en transformación. Pero hay que decir una cosa. Por ejemplo, en estos momentos trabajamos 8 horas. La gente trabaja 8 horas, ¿verdad? Vamos a asistir a la reducción de ese Sí, tiempo. ya, sí, ya Y se está también lo produciendo. hemos vivido anteriormente, ¿no? Anteriormente las personas trabajaban muchísimas más horas Mm. y se fue transformando y había cierto miedo y ahora ¿qué pasará? Bueno, pues simplemente que se irá generando una nueva manera de producción, ¿no? Bueno, es que se está pensando justamente en reducir muchísimo más lo que es el periodo laboral, porque los que van a tener más trabajo van a ser los expertos en IA y el Mm. resto de la población va a quedar en el sueldo mínimo. Y entonces el sueldo mínimo va a razonar a lo mejor un trabajo de 4, 5, 6 horas, no más. Pero no se va a poder ganar más de esos 1.000 euros o lo que sea la base en ese sentido. ¿Por qué? Porque Sí, los que sí van a trabajar mucho más van a ser y los que van a ganar mucho más, los expertos en IA. Y están vendiéndolo de esta manera. sí, sí, sí. Entonces, claro, el periodo Siempre ha sido así, ¿eh, Ana? Siempre, o sea, ahora a través de la IA, pero siempre ha habido un grupo de gente que han sido los ideólogos o los que han servido para transformar, que han ganado muchísimo dinero y luego la base que ha ganado sí, poco. pero era más era más pequeño, pero es que ahora va a ser al revés. O sea, la cuña va a ser así. O sea, los expertos va a ser el ancho de banda. Bueno, pues si el ancho de banda es así como tú lo indicas, quiere decir que en la base habrá poco, ¿no? Quiere decir Sí, que sí, habrá gente, bueno, yo creo que hay mucho, es todo tan embrionario que todo es susceptible de ser interpretado. Y a mí me apetece, por eso nada es lo que parece. exacto, nada es lo que parece en la medida en la que yo prefiero ser optimista, ¿sabes? Porque me da la sensación de que la probabilidad es tan Sí, amplia, sí, sí, pero hay ser un ancho de, optimista esto que tú sin has dicho dejar de ancho de ser banda, realista, ¿eh? Ser utilizando. optimista sin dejar de ser realista. Es Bueno, decir, claro, pero es que la el realidad en río estos momentos, lleva ruido, ¿eh? la realidad en estos momentos, sí, lleva ruido porque hay muchas voces que están hablando. Claro, claro. Hay muchas Se lo voces que están sabe. hablando, pero hay voces sensatas y voces no tan sensatas, ¿no? Es por eso que pienso que la zoología es un lenguaje realmente como muy realista, ¿no? O sea, pues, tiene una lógica brutal. Por ejemplo, el segundo decanato, que es el de Escorpio, Acuario Escorpio, ahí podemos estar en un periodo de máximo control Puede ser. social. O sea, Y Acuario, fíjate, decanato Escorpio. También puede ser un momento de máxima transformación social, totalmente, que también sí, hay el decanato. total. Pero si hay Ujú. una transformación es porque hay algo que necesita ser Y transformado. yo creo que estamos asistiendo a un despertar de la conciencia y el ser humano es el hacedor de todo. O sea, si nosotros podemos tomar varios caminos, entre ellos el dejarnos ¿cómo se llama? Impedirnos evolucionar o evolucionar y dar una respuesta diferente. La diferencia la vamos a marcar nosotros y somos coartícipes de esta historia. No Sí, sí. somos víctimas, somos protagonistas. Va a depender de nuestro grado de implicación, simplemente.
Entonces, si nosotros pensamos que hoy que no tenemos nada que hacer, pues la verdad es que no vamos a hacer nada. Pero Mm. hay partes, hay personas que están trabajando mucho en línea de contribuir a una concepción, a una vida mucho más conectada con la cooperación. Entonces, Claro. yo soy optimista. Bueno, Acuario habla de conciencia. Basándome en asuntos reales, ¿eh? No, no. Acuario habla de conciencia, es un máximo de oportunidad durante 21 años de ir realmente incrementando nuestra conciencia, que de hecho como humanidad, como parte de humanidad y respecto a la responsabilidad que podríamos decir que tenemos dentro de la Mm. especie respecto a la siguiente humanidad que va a acontecer, eh, pues es lo que es el desarrollo de la conciencia, es realmente nuestra máxima participación, ¿no? Yo creo Fíjate que que estamos un poco en el final de un tiempo, ¿no? En el final de lo que llaman los hindús el Kali Yuga. Y bueno, es muy largo en el tiempo, pero en cualquier caso, estamos acabando un tiempo para dar luz a otra nueva humanidad. Y yo, Fíjate que aunque la agenda, eso de que han cambiado la fecha no es verdad. O sea, justamente también se está diciendo que están haciendo una distracción poniendo sí, otra fecha, claro. pero si fuera el caso, pues bueno, sería ese momento en el que Plutón entra en el decanato de Escorpio, que es muy, muy casual. Veremos a ver cómo va. Pensemos en esa transformación social. Sí, sí. Y después ya en el 37 entramos en el decanato de Sagitario. Entonces ahí es Mm. donde puede haber como, no sé, como una mayor expansión de libertad. Es decir, si venimos de un control será abrirnos a un aspecto de mayor libertad y si venimos de una transformación, pues igual ahí hay nuevos ideales, nuevos objetivos. Ojo también que Sagitario también tiene que ver con las religiones, esperemos, por lo que está pasando también en el Medio Oriente, el mundo árabe, todo esto, que esperemos que no sea la implantación de una nueva religión. También puede pasar, estamos hablando del decanato de Todo es Sagitario. posible, todo es posible, ¿no? Es Todo decir, es que posible. sí, O sea, es como abrir algo y de pensar, bueno, la ley de probabilidad es inmensa, ¿no? Tenemos tantas posibilidades de realidades que vamos a intentar centrar nuestra atención en lo que más nos parece que sería benevolente. Y exactamente, es que esa es la cosa, no tenemos mucho más capacidad de movimiento y luego sí ser coherente, ¿no? O sea, ser coherente con nuestra vida, con nuestro planteamiento, con lo que estamos colaborando para que esa humanidad tenga otro perfil, exacto. se relacione de otra manera, ¿no? Sí, y bueno, y en conclusión, ya que tenemos el tiempo que nos está avisando, en conclusión, pues efectivamente, como tú dices, yo creo que este decanato de Sagitario al final de Acuario, que todavía queda, pero está muy bien verlo como Ujú. objetivo para también estar en esa actitud, ¿no? En esa actitud de expansión de conciencia. A ver, Acuario Sagitario habla de idealismo, pero también puede ser justamente el visionario. Por lo tanto, podemos activar ese visionario en nosotros desde el Claro, alma, desde el corazón, para ese momento, ¿no? sí, sí. Y siempre pensando, cualquier cosa que escuchemos, que veamos, intentar reconectar con nuestra sabiduría individual y cuestionarnos siempre, decirnos a nosotros mismos, nada es lo que parece, en la medida en que eso nos puede permitir conectar con lo que realmente intrínsecamente somos, ¿no? Y yo creo que estamos asistiendo a ese despertar del ser humano y ese despertar del ser humano es contribuir desde nuestra esencialidad, ¿no? Así que así sea y os deseamos la mejor de las semanas, meses y bueno, nos veremos tal vez la semana que viene nuevamente. Sí, 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 en principio nos vemos la semana que Vamos a viene. intentar otorgar este tiempo para comunicarnos con las personas que gusten de vernos y también nos encantará recibir vuestro feedback porque en definitiva estamos intentando, esto es un acto de comunicación, queremos comunicarnos, ¿no? Entonces nos gustaría mucho que al otro lado hubiese alguien que nos interpele incluso, ¿no? Porque esto es creativo siempre. Desde el Sí, sí. respeto todo cabe. Así que os O alguna deseamos. sugerencia, si también hay alguna Exacto. sugerencia de Por tema, supuesto, por supuesto. Así que encantadas. un abrazo fuerte a todos y todas y nos Gracias, vemos al Maritza, como ratito. siempre, por compartir y Gracias, gracias a Ana. todos y nos vemos la semana que Nos viene. vemos pronto. Chao.
Chao.